Well, that's the first part of the sentence, and that might be a true one, because maybe he could be superior to you in some ways. Maybe he wouldn't be attracted to you, but that would never upset you if you were only saying that. I think he may be superior to me. Now, you're adding a second sentence to that, which is, if this is so, that would be awful. Mi nombre es Giovanna Manco Ortega, soy psicóloga. Mi ocupación, profesora y psicóloga del Ministerio Público. No tengo todavía concluida la especialidad en terapia cognitivo-conductual. He terminado otra especialidad en terapia familiar sistémica. La terapia cognitivo-conductual es un modelo de intervención que conlleva y se inicia con los modelos de aprendizaje. Tenemos ahí a Skinner y los experimentos que seguramente ustedes han revisado en clases en los primeros semestres. Los objetivos de la terapia cognitivo-comportamental o cognitivo-conductual, ¿no? Y aquí me da la oportunidad de establecer algo, ¿no? Nosotros podríamos llamar cognitivo-comportamental o cognitivo-conductual, y esta diferencia entre conducta y comportamiento se esclareció hace muchas décadas atrás. Inicialmente existía un conflicto. ¿Y por qué me detengo en este punto? Porque cuando encontramos la pregunta de cuál es el origen de esta corriente psicoterapéutica, cuando hablamos de conducta y comportamiento, tenemos que establecer que inicialmente la conducta la teníamos como si fuera algo muy pequeño, y el comportamiento un suceso de conductas. Por ejemplo, una conducta podía ser este movimiento que tengo de la mano. Un comportamiento podía ser que estoy haciendo viento, ¿no? y refrescándome. Entonces, había una diferencia. Conforme pasan las décadas, los años, los estudios y los debates, entendemos que conducta y comportamiento son símiles en términos, y entonces tienen ustedes esta denominación de cognitivo-conductual, entendiendo que no existe una conducta que sea pequeña, que por más que solo sea levantar la mano, involucra pensamientos, involucra al organismo como objeto viviente en su parte orgánica, biológica, involucra motivación, involucra emociones. Entonces no era válido en algún momento diferenciar conducta y comportamiento, ¿no? Y esto lo esclarecemos en los experimentos de aprendizaje que sustentan este modelo terapéutico. Doctora, ¿tienen una especialización en terapia cognitivo-conductual? Sí, en Cayetano Heredia. ¿Cuánto tiempo duró esta especialización? Fue un entrenamiento más o menos de 20 meses que culminó con la llegada del doctor Albert Ellis a hacernos el último módulo y unas clases vivenciales, ¿no? Con Ellis y Bishop hace muchísimos años, no sé hace cuántos años. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de intervención altamente sistematizada, con un enfoque científico bastante riguroso y que busca conseguir el bienestar de las personas mediante dos tipos de intervenciones: las cognitivas y las conductuales. Las intervenciones cognitivas van dirigidas a modificar sistemas de creencias, a modificar estilos cognitivos, y las conductuales a modificar patrones de conducta desadaptativos.
evoluciones posteriores o ramas, digamos, ramificaciones de la terapia cognitivo-conductual han comenzado a incluir bastante posteriormente técnicas emotivas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la terapia racional emotiva, pero en general se trataría de la intervención sobre la molestia emocional, basándonos en los dos grandes ejes que son las cogniciones y la conducta. La terapia cognitivo-conductual comenzó con una disidencia de psicoanálisis. No era tanto el descontento sobre el psicoanálisis en cuanto, digamos, sistema explicativo de la molestia, sino más bien surge como una respuesta técnica en vista de que el psicoanálisis no resultaba eficaz, digamos, para algunos tipos de molestia emocional o resultaba excesivamente largo y costoso. Tradicionalmente el psicoanálisis siempre ha resultado largo y costoso y por lo tanto no era accesible a personas que tuvieran dificultad económica o a personas que por sus características personales no fueran capaces de adherirse a un tratamiento tan largo, ¿no? Entonces, es así que terapeutas provenientes de la tradición psicoanalítica empiezan a entender como más importantes primero los elementos cognitivos, luego complementarlos con elementos conductuales y así surge la terapia cognitivo-conductual. Básicamente en trastornos donde exista conflictos a nivel cognitivo. Por ejemplo, ¿cuáles? TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, estrés postraumático, por ejemplo, la depresión, donde básicamente lo que la persona tiene como conflictos son ideas, o la ansiedad. Un ejemplo en el caso de la ansiedad. Puede ser que yo vaya pensando que tengo miedo a exponer el día de mañana en una conferencia. Estoy hablando de mi futuro, estoy hablando de cosas que todavía no estoy viviendo. Entonces tiene que ver más con mis pensamientos que con una realidad. El conflicto se sustenta en el pensamiento cognitivo y comportamental, porque tal vez como tengo temor a ir a esta exposición, lo que voy a empezar a hacer es morderme las uñas, o lo que voy a hacer es encerrarme en el aula y no salir. Entonces es comportamiento. Pienso y me conduzco de esta forma, cognitivo, comportamental. La terapia en qué se enfocaría, no en resolver la conducta de morderme las uñas, no en resolver la conducta de encerrarme en el aula o no encerrarme, tal vez en la conducta de establecer que el pensar que algo malo sucederá mañana está desencadenando una serie de sucesos en mi vida. Entonces lo primero que tendríamos que debatir son las distorsiones cognitivas. Cuando yo me dé cuenta en el proceso de terapia que son los pensamientos los que alteran mi funcionamiento, entonces posiblemente sea más adaptativa. Voy descubriendo en la terapia, yendo en la misma línea de este ejemplo, que tal vez pueda ser que me vaya mal, pueda ser que me vaya bien, pero mi pensamiento ya es flexible, ya no estoy diciendo va a ocurrir, estoy diciendo que puede ocurrir. Entendiendo esto, seguramente mis conductas cambiarán, como existe la posibilidad. Entonces diré, ya no me encierro porque tengo que ir a enfrentarlo y a ver cuál de las dos posibilidades se manifiesta. Ya no me morderé las uñas porque con esto no estoy resolviendo nada. Y entonces, nivel intermedio, donde se van flexibilizando los pensamientos y las conductas van cambiando. Tal vez, terminando el tratamiento, pueda darme cuenta de que todo lo que tenga que suceder mañana en la exposición o en mis futuras charlas o conferencias, no sé, dependa más del presente que de los supuestos de este presente. La modificación de la molestia por la cual acude el usuario o el cliente mediante las técnicas que te he comentado, ¿no? Técnicas cognitivas y técnicas conductuales y eventualmente técnicas emotivas también. Una de las ventajas del carácter científico de la terapia cognitivo-conductual es que permite hacer medidas bastante fiables de la eficacia terapéutica.
Creo que es poco responsable, además, no medir eficacia terapéutica cuando nos referimos a un servicio que nosotros damos para el bienestar de otras personas. Entonces, la terapia cognitivo-conductual y sus variantes son especialmente eficaces en trastornos depresivos, en trastornos ansiosos, en psicología de la salud se utiliza muchísima terapia cognitivo-conductual, en trastornos de personalidad, sobre todo y especialmente ahora tenemos mucho desarrollo técnico para TLP, pero también tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos trabajar en terapia cognitivo-conductual con personas con un déficit intelectual importante. No podemos trabajar en terapia cognitivo-conductual con personas que no, si es que nosotros no dominamos su lengua materna, por ejemplo, es muy complicado llegar a hacer modificaciones cognitivas en una lengua que no es la lengua materna de la persona que está consultando. Y así hay algunas excepciones, no sirve para todo. Funciona modificando las cogniciones y no modificándolas drásticamente. Alguna vez conocí a una persona que tenía de diagnóstico ansiedad y esta persona decía: yo no entiendo por qué soy ansioso si yo soy muy positivo. A mí me han enseñado de que, claro, no debo pensar que me va a pasar algo catastrófico. Yo, por el contrario, decía esta persona, siempre digo, mañana me va a ir muy bien, mañana me va a ir muy bien. Fíjense por qué me detengo en este ejemplo. Su pensamiento aparentemente es muy positivo. Él siempre dice, me va a ir muy bien. Pero ¿y por qué su conducta sigue reflejando ansiedad? Porque no se trata de que la persona solo piense, se trata de que la persona compruebe en conductas. Entonces se le pregunta y se le dice, ¿cómo usted sabe que mañana le va a ir bien? Porque pienso que me va a ir muy bien y soy positivo. Hago un paréntesis aquí. La persona está cometiendo el mismo error que cuando tenía pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque está afirmando algo que es futuro. Tampoco es probable que exista. No se trata de que las personas tengan pensamientos muy positivos o negativos. Ambos son distorsiones cuando estamos validando el futuro. Depende del trastorno. Las tasas de efectividad más altas están en depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, en trastornos de conducta en niños y también la terapia cognitivo-conductual tiene una especial eficacia en comparación de otros tipos de intervención en grupos de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Es algo que pocas intervenciones se muestran eficaces en este grupo tan particular. Las mismas que el método científico, ¿no? Empezamos por hacer una observación, identificar una realidad problemática. Por lo general, esa parte viene hecha antes de la consulta. La persona que viene a consultar viene expresando qué es lo que le molesta, qué cosa es lo que quiere modificar. Sin embargo, el motivo de la consulta es distinta a la demanda de atención. Nosotros, los psicólogos, tenemos que convertir ese motivo de consulta en una demanda de atención. El motivo de consulta es lo que nos muestra a la persona como lo que le molesta. Y en cambio lo convertimos en demanda de atención cuando nosotros con nuestros conocimientos transformamos ese motivo de consulta y lo convertimos en cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita ese cliente, paciente, usuario para modificar ese motivo de consulta por el que viene. Entonces empezamos por ahí, hacemos una evaluación, un diagnóstico, planteamos unos objetivos de intervención y luego seguimos una serie de procedimientos haciendo al mismo tiempo intervención y evaluación. Esa es una de las técnicas, de las diferencias más notables de la terapia cognitivo-conductual, porque nosotros consideramos que el tratamiento pone a prueba el diagnóstico. Es decir, si es que nosotros estamos utilizando un tratamiento de probada eficacia para un diagnóstico y nuestro paciente no está saliendo, puede ser que nos hayamos equivocado en el diagnóstico o nos hayamos equivocado en la valoración de las variables que disparan, que mantienen
la molestia en la persona, ¿no? Y entonces hacemos un tratamiento muy sistemático en el cual al mismo tiempo intervenimos y evaluamos hasta cumplir con los objetivos que nos hemos trazado inicialmente en consenso con el paciente. Y luego, otra característica de este tipo de trabajo es que siempre se hace prevención de recaída antes de dar el alta. Y dice la investigación que las tasas de eficacia terapéutica que tenemos no solamente están basadas en la intervención puntual hacia el signo o el síntoma, sino en ese trabajo, digamos, previo al punto final, que es el trabajo en la prevención de recaída. En el diagnóstico, nosotros nos detenemos a establecer cuál es el sistema de creencias, si estas creencias son nucleares, si estas creencias son arraigadas, y ahí volvemos a las bases de la terapia cognitivo-comportamental. Muchas de las creencias son aprendidas y han sido aprendidas en las experiencias vividas, en el descubrir. Muchas de ellas corresponden a al condicionamiento operante, si quieren ver, donde la persona ha tenido conductas y estas conductas han tenido significado en su vida y estos significados han conllevado distorsiones cognitivas, ¿no? Como te digo, la terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia muy sistematizada. La evaluación de las 5 zonas consiste en evaluar las principales zonas de funcionamiento de los pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vienen con una molestia, con un motivo de consulta, usualmente lo que nos dicen es que esta molestia, esto que les está resultando difícil de solucionar por su propia cuenta, estaría afectando algún área específica de funcionamiento del sujeto. No siempre, es más, en muy pocas ocasiones, los pacientes tienen la claridad para ver cómo esa misma molestia también se refleja, pero de maneras distintas en otras zonas de funcionamiento de las personas. Entonces, el evaluar 5 áreas implica evaluar todas las áreas de funcionamiento para que nosotros veamos en qué medida se afectan las áreas de funcionamiento de los pacientes. Esto es especialmente importante en trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, sobre todo cierto tipo de trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno narcisista de personalidad o el trastorno de personalidad por dependencia, tienen algunas áreas de funcionamiento en las que es evidente, por ejemplo, no sé, un trastorno por dependencia, un trastorno de personalidad por dependencia es fácilmente identificable cuando se trata, por ejemplo, de una relación de pareja, pero eso no significa que ese trastorno de personalidad por dependencia solamente se exprese en la relación de pareja. Al tratarse de un trastorno de personalidad por el propio constructo, ese trastorno se va a expresar en todas las áreas de funcionamiento del paciente, pero de diferente manera. Entonces, hacer una evaluación de 5 zonas implica ver la totalidad del efecto del trastorno en la vida de la persona, ¿no? Existe una exploración que se llama análisis funcional y en esta exploración, en algunos textos ustedes la tienen como análisis topográfico que hablan de zonas de exploración. Una de ellas es el pensamiento, otras de ellas la conducta, las emociones, lo orgánico o biológico o autonómico, y otra zona es lo social. Nosotros somos seres integrales. Antes se pensaba que solo íbamos viendo el pensamiento y el comportamiento, pero cuando yo les daba el ejemplo de hacer esto, ¿no?, les decía, también hay emoción, también hay motivación, también hay un funcionamiento orgánico, mi brazo funciona, también hay una condición social de vinculación con mi entorno. Las personas entonces no solo podríamos ser estímulo-respuesta o estímulo-organismo-respuesta, sino que somos seres integrales y complejos. No existe la terapia cognitivo-conductual, existen las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, cada una, dependiendo del tipo de desarrollo técnico, varía en tiempo. Ahora, en general, en nuestra ciencia se está tendiendo a hacer cada vez más desarrollo técnico de terapias breves. En general, así en general, hablando en macro, una terapia cognitivo-conductual bien hecha no tiene por qué tomar más de 6 meses de trabajo.
Pero existen algunos tipos de terapia puntualmente, de terapia cognitivo-conductual, como por ejemplo la terapia narrativa breve en terapia cognitivo-conductual, que no demandan más de 6 sesiones. Entonces, dependiendo, ¿no? Existen muchos modelos de intervención. Una especificidad de esto puede ser la terapia racional emotiva, que también es efectiva y también se sustenta en este modelo, y otros modelos de intervención que tal vez no tengan que compararse como mejores o inferiores, porque cada uno de ellos tiene grandes posibilidades frente a los diferentes casos clínicos que ve un terapeuta, ¿no? Yo no diría problemas, yo diría, no sé, peculiaridades o características, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos muy respetuosos de la decisión, de la libre decisión del paciente. Entonces nosotros tenemos líneas de técnicas. Nosotros tenemos técnicas de primera línea, tenemos técnicas de segunda línea. Funcionan más o menos como los medicamentos, ¿no? Tenemos medicamentos, por ejemplo, no sé, ahora la acitromicina es un antibiótico de primera línea. Sin embargo, hay algunos casos en los que no se puede usar ese medicamento por peculiaridades del paciente. Y entonces tenemos que usar una técnica de segunda línea, o en este caso un medicamento de segunda línea, que va a tardar más en quitar la molestia, ¿no? Pero no podemos usar primera línea por cualquier peculiaridad del paciente. En terapia cognitivo-conductual pasa más o menos lo mismo. Pueden haber técnicas de primera línea que el paciente se niegue a utilizar, o que ya haya utilizado si es que lo estamos trabajando con él después de que ha trabajado con otro terapeuta, y entonces ya la técnica pierde efectividad. Entonces podemos tener que utilizar técnicas de segunda línea y tardar un poco más, ¿no? Que se complique un poco más la intervención. Eso por un lado. Pero el pro es el respeto a la libre decisión del paciente. Desde el momento de trazar los objetivos, nosotros trabajamos en consenso con el paciente participa en la decisión de los objetivos y en el orden en el que se van a trabajar los objetivos, ¿no? Entonces, eso es una característica, pero sí es cierto que es visto por algunos terapeutas como una dificultad, ¿no? No se puede ser absolutamente directivo sobre lo que estás interviniendo sobre la vida de otro ser humano. Por ejemplo, la postura que tiene el terapeuta frente al paciente. Una dificultad puede ser que el paciente espere más proximidad, o puede ser el nivel sociocultural del paciente, el desarrollo cognitivo del paciente, el nivel de alfabetización del paciente. ¿Por qué? Porque en este modelo terapéutico se le pide a la persona, como les indicaba al inicio, que esclarezca sus cogniciones. Pero ¿qué sucede cuando la persona no tiene claro cuál es el sustento de su cognición? Les voy a poner un ejemplo. El paciente viene y dice: creo que mi esposa me engaña. ¿Sí? ¿Y por qué usted cree que le engaña a su esposa? Bueno, porque el otro día fuimos de paseo y una serpiente, ¿no?, se atravesó entre los dos. ¿Y qué significa eso para usted? Que ella me engaña porque la serpiente simboliza infidelidad. Y como yo no soy infiel, quien tiene que ser infiel es mi esposa, y la serpiente me lo ha señalado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense que entre las preguntas que se le hace al paciente se le dice: ¿qué significa para usted? Estamos buscando en este término pensamiento. El significado es aquello que yo, tras mucha experiencia de vida, he logrado unir y validar algo como cierto. Por ejemplo, lo de la serpiente, no es que al Señor se le ocurrió en ese momento, es que seguramente ha tenido experiencias pasadas de algún amigo, sus padres, sus vecinos, cuya historia de vida sea que la serpiente se atravesó y, claro, develó una infidelidad. Y él, por aprendizaje, termina validando esto como cierto en su propia historia. Sí, hay una distorsión. Pero fíjense cuando les digo que el nivel sociocultural influye en que tal vez muchas de las técnicas no tengan que debatir la serpiente, sino el pensamiento. Pero la persona no quiere hablar de sus pensamientos de forma directa, y entonces el paciente dice:
Pero explíqueme usted por qué la serpiente estaría ahí si no es su zona de vida. Solo significa que la serpiente me está dando señal porque después desapareció. Desapareció. ¿Cómo es así que desapareció? Sí, yo en un momento la veía pasar por ahí y minutos después ya no había. Entonces solo fue un suceso de descubrir la infidelidad. Ahí entonces nosotros no tendremos que situarnos en el suceso, sino en las historias de aprendizaje. Y ahí volvemos a las 5 zonas de exploración de la conducta. Con esto les quiero explicar que en algunos casos, como la ansiedad, puede hacer que nos detengamos a ver de forma inmediata, por eso es que este modelo terapéutico es relativamente breve en comparación con otros, ¿no? Nos ponemos a observar la situación presente, pero en otros casos tendremos que ver historia de aprendizaje y posiblemente el paciente se sienta poco ayudado o poco motivado porque no se está hablando de una realidad y de una forma de vida que él tiene, de una creencia, de su cultura. Entonces puede haber abandono, poco entendimiento, el terapeuta va hablando de una cosa y las expectativas del paciente van declinando en otras. Nosotros, como trabajamos con conductas, trabajamos mucho sobre los signos también, ¿no? No solamente sobre los signos. Parte de la eficacia, como te dije antes, parte de la eficacia del tratamiento es trabajar la prevención de recaída. Pero existen algunos tipos de dificultades, de molestias, de trastornos que implican una alta probabilidad de recaída. Por ejemplo, en el tratamiento de adicciones, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con trastornos por dependencia de sustancias, sabemos de antemano, nuestra ciencia nos permite de antemano predecir que tenemos una altísima probabilidad de recaídas. Entonces, nosotros, si bien es cierto, trabajamos activamente en la prevención de recaídas, es una posibilidad que siempre existe. Pero esa posibilidad no tiene por qué tomarnos por sorpresa, porque existen estudios rigurosos que nos dicen cuál es la probabilidad de recaída en cada uno de los trastornos con los que trabajamos. Entonces, existe técnica sistematizada que nos dice qué hacer en función a la recaída, ¿no? Nosotros al no ser técnicas curativas, las que usamos en psicología cognitivo-conductual, no esperamos que se vayan y para siempre, ¿no? Esperamos que sí, dependiendo de cuál sea el trastorno y cuál sea la persona con la que estamos trabajando, haya cierta probabilidad de recaída. Eso no es un problema, es una circunstancia en terapia, y es una circunstancia que es abordable, así que no lo consideramos un problema. Lo que ocurre es que en todo proceso de intervención en este modelo no se espera que desde la primera sesión o segunda sesión el paciente elimine sus síntomas. Por el contrario, hay algunas técnicas que se aplican o algunas fases del tratamiento que involucran o que se espera de pronto el incremento o manifestación de síntomas. No se ve esto como una situación de fracaso en el proceso terapéutico, sino de oportunidad tal vez para que el paciente pueda establecer qué cosas o qué nuevos estímulos han desencadenado estas conductas. En el posible de que esto ocurra, a pesar de que no se había esperado en el proceso de tratamiento, el plan de tratamiento no involucra una sola técnica, involucran técnicas principales y por lo menos 2 o 3 técnicas auxiliares. Entonces, si el paciente no está respondiendo con una primera pauta de intervención, utilizamos cualquiera de las 2 otras alternativas que tenemos para poder continuar con la mejoría. La terapia cognitivo-comportamental no es que sea el único modelo de intervención adecuado. No, cuando tenemos esa pregunta es como si fuera una necesidad para todos establecer esto, y no es así. Existe gran efectividad en otros modelos de intervención, porque este modelo no tiene la respuesta para todos. Como les decía inicialmente, es muy efectiva en aquellos casos clínicos o cuadros clínicos donde la distorsión es lo que prima, la distorsión cognitiva, pero existen otros pacientes que no se adecúan al modelo y otras condiciones o cuadros clínicos que tampoco se adecúan a este modelo, y entonces no es
necesario, ¿no? No sucedería nada.